Em, Hola gente, denme un segundo porque estoy tratando de entrar a mi propia presentación y como hace mucho que no doy clases ya no me acuerdo cómo se entra. Tengan un poquito de paciencia, el tema de hoy es maravilloso. Vamos a ver violencia humana frente a agresión animal, de acuerdo a las ideas del fundador de la etología, Konrad Lorenz, y con base en eso vamos a tratar de hablar del origen de la moral y de la ética. Es una clase un poco atrevida, ¿no? Pero pues creo que va a ser interesante. Ya encontré. Ok, ahí estamos. Ok. Bueno, el día de hoy yo quisiera examinar al menos 3 cuestiones y contamos con el tiempo para eso. Les recuerdo que quien tenga una duda, por favor formule la pregunta y mis colegas, el doctor Ángel Alonso y los colegas del programa universitario de bioética, que es el programa que organiza esta cátedra, mis colegas se encargarían pues de pasarme la pregunta, ¿no? Y en este momento, bueno, estoy en clase. Entonces, bueno, las 3 cuestiones que veríamos del día de hoy serían, primeramente, ¿por qué somos agresivos los seres humanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace ser agresivos? ¿La naturaleza o la sociedad? ¿No? O sea, ¿somos agresivos por naturaleza o somos agresivos porque es una conducta aprendida? Como ustedes saben, pues en esto no hay un acuerdo. Entonces, voy a tratar de apegarme en todo esto a Konrad Lorenz, que es el académico, el personaje más que nada, el etólogo en el que me baso para poder proponer estas ideas. Entonces, primeramente, ¿qué pasa con la propia agresividad humana? ¿Somos agresivos de naturaleza? No. ¿Cuál es la diferencia entre la agresividad y la violencia? ¿No? ¿Cuál es el origen de la violencia humana? ¿Y qué relación tiene la violencia humana con la agresividad en el animal? Entonces, como ustedes podrán ver, vamos a hablar bastante de lo que es la agresión y lo que es la violencia. Y pues sí me parecería importante comentarles que todo esto son las ideas que Lorenz expone en 2 de sus textos, que son, desde mi perspectiva, los más importantes de él, que uno de ellos es la agresión, el tratado sobre la agresión. El tratado se llama La agresión, el pretendido mal, y el otro se llama Hablaba con los peces, los pájaros y las bestias, algo así. Y a veces lo traducen como El anillo del rey Salomón. Realmente se llamaba El anillo del rey Salomón, pero también lo traducen de la otra manera. Los 2 son de Konrad Lorenz, que no es filósofo, pero que al final de sus escritos sobre los animales siempre incluía reflexiones muy importantes en torno a la moral. Entonces, filosofaba. Y en tercer lugar, quisiera hablar también de la relación entre el humanismo y el animalismo, ¿no? Entonces, repito las 3 cuestiones. ¿Qué es lo que nos hace agresivos? ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿Y cuál es la relación de la violencia con la agresividad? ¿Y qué es el humanismo y qué es el animalismo? Eso es lo que yo me propondría ver hoy en la clase de hoy, ¿no? Y bueno, podríamos comenzar por decir algo que es completamente real, que la filosofía no se ha puesto de acuerdo en torno al origen de la violencia,
o en torno al origen de lo que llamamos la maldad en el ser humano, ¿no? Hay muy diversas teorías, pero creo que sí podemos tomar todos, bueno, que sí podemos tomar cada uno una postura ante este problema, y desde mi perspectiva, la postura que tomemos hoy ante este problema en filosofía no puede ir de espaldas a la ciencia. O sea, realmente creo que la biología en particular tendría mucho que decirnos en torno a la agresividad en el animal y la violencia en el ser humano. Pero bueno, en filosofía, no sé, piensen, por ejemplo, en Rousseau, ¿no? El contrato social, ¿no? Esta idea de que el hombre nace bueno y, bueno, estoy simplificando mucho, pero bueno, y a la larga la sociedad termina corrompiendo al ser humano, ¿no? O piensen ustedes en Nietzsche, ¿no? En Friedrich Nietzsche. Nietzsche en la genealogía de la moral considera que por naturaleza el ser humano es un animal violento, y así lo dice. Entonces, no hay un acuerdo en la filosofía, hay muy diferentes propuestas, pero creo que con ayuda de la ciencia se puede vislumbrar un poco más cercano un acuerdo. Entonces, bueno, para hablar de la finalidad de esto, para mí es lograr hablar de la violencia humana y explicar a qué se debe la violencia humana y, y no solo a qué se debe, sino qué hacer ante ella. Esto es, a qué se debe a la violencia y de qué tenemos que tomar conciencia para evitar la violencia, si es que es evitable. Pero para esto sí requiero hablar primeramente qué es la agresión. Yo cuando comencé a estudiar la cuestión de la agresión, realmente fue hace muchos años. Yo iba en preparatoria y tenía un maestro de biología maravilloso que lograba entusiasmar hasta una alumna mala como era yo, una alumna muy mala, muy poco estudiosa y muy tremenda, pero la biología me deslumbró gracias a este maravilloso profesor que tuve. Y recuerdo que en una clase, saliendo de una clase, le dije, bueno, después de lo que nos explicó, yo quisiera entender la agresión, pero desde el punto de vista de la biología. Y él me mandó a leer a Cornel Lorenz, fue la primera vez que lo leí. Y a partir de ahí leí algunas cosas sobre la agresión y me di cuenta que lo que había sobre la agresión eran cosas muy diferentes unas de otras. Esto es lo que se dice en el derecho, o en la política, o en la psicología, la sociología, la filosofía. Son cosas muy diferentes unas de otras. Pero ya al interior de la sola filosofía, cuando finalmente opté por estudiar filosofía, me di cuenta de esto que les decía, que la misma filosofía no tiene un acuerdo en relación a qué es la agresión, ya no digamos su origen, qué es la agresión. Entonces, a través del estudio de estas diferentes ideas y de estas diferentes propuestas sobre lo que es la agresión, yo me di cuenta que lo que más alumbraba desde mi perspectiva, claro, la filosofía sobre la agresión, eran los hallazgos de la etología de Konrad Lorenz. Si ustedes recuerdan, bueno, Lorenz recibió un Nobel por sus investigaciones sobre la conducta animal. Y ya que uno ve por qué le dieron el Nobel, fácilmente puede uno pensar que yo me imagino a los que deciden estos galardones cuando dijeron, bueno, y el Nobel a este hombre se lo vamos a dar pues por sus hallazgos sobre la impronta en las aves, en el nacimiento de las aves, ¿no? Y después de leer a Lorenz, yo digo, no, no era por eso, debería de haber sido por otras cosas. A lo mejor lo leyeron y no lo entendieron, ¿no? Pero realmente creo que lo que Lorenz encuentra es mucho más importante que la impronta en las aves, ¿no? Mucho más importante que aquello que llamamos
improntar un animal, ¿no? Ya, que en el momento del nacimiento del animal se encuentre con nosotros y nosotros lo salvemos, lo alimentemos, lo hagamos crecer y nos convirtamos en su madre, ¿no? Lawrence fue la madre de un ganso y a través de esa maternidad, bueno, fue la madre de muchos animales porque Lawrence fue, no sé si el primero, pero el más importante estudioso de los animales en su momento, porque lo que él propuso y lo que él descubrió y lo que él demostró que era factible era que el estudio de la conducta animal no se puede llevar a cabo en un laboratorio, no se puede llevar a cabo en un área restringida, no se puede llevar a cabo ni siquiera en un jardín. ¿Por qué? Porque son condiciones que ya han sido alteradas. O sea, no podemos pretender que estamos conociendo la conducta de un animal colocando al animal en condiciones que no son las propias del animal, como lo es un laboratorio. Entonces, Lawrence, digamos, tira, ¿no?, el fundamento de todos los estudios sobre los animales que hasta entonces existían, haciendo ver que al creer que se estaba estudiando la conducta de un animal, lo que se estaba estudiando era la alteración en la conducta de un animal. Porque al alterar las condiciones de vida, ya sea en un laboratorio o en cualquier tipo de cautiverio, el animal ya no es el mismo. Entonces, ¿qué hace Lawrence en lugar de tomar al animal y estudiarlo en un laboratorio o estudiarlo en su jardín? Lo que hace es irse él a vivir con los animales y con una esposa que lo debió de haber querido mucho para soportarlo, porque lo que hizo Lawrence fue algo impresionante. Él realmente cuando a este libro hablaba con las aves, con los peces, con las bestias, no es una vanidad de su parte, realmente él se logró comunicar en- con ciertos animales, con ciertos tipos de animales de los cuales entendió el lenguaje y ellos entendieron el de él, ¿no? Y todo fue a base de no hacerlos prisioneros, sino de, digamos, brindarles cobijo, pero dejándolos en libertad. Ahorita hablaremos un poco más de esto. Pero bueno, para poder entrar en tema, quisiera partir de la biología. Y biológicamente los seres humanos somos grandes simios. Esto es, los grandes simios somos una familia de simios. Nadie se debe de sentir insultado si alguien le dice simio. Es una mera descripción fenomenológica. Los seres humanos somos de la familia de los grandes simios, junto con el orangután, junto con el gorila, junto con el bonobo y junto con el chimpancé. Está el ser humano. Somos 5 grandes simios. Antiguamente, bueno, no antiguamente, hace no mucho se consideraban que éramos 4, gorila, orangután, chimpancé y ser humano. Pero luego se descubrió, pues, que el chimpancé realmente se estaba, dentro de la categoría chimpancé se estaba incluyendo otro animal que es el bonobo, que tiene una conducta completamente diferente. Entonces somos 5 los grandes simios. Y la cuestión es que la agresión en estos animales no explica la violencia del ser humano. La violencia del ser humano, una vez que se estudia la agresión en el animal, nos damos cuenta que la violencia del ser humano es un fenómeno completamente diferente. Entonces, ¿qué es la agresión? Quisiera partir pues de la agresión para poder avanzar hacia la explicación de la violencia. Y bueno, les recuerdo que si hay preguntas, por favor las formulen, ¿no? Porque yo estoy aquí para explicar y yo tengo la obligación de explicar. Ustedes no tienen la obligación de entender, ¿no? Yo tengo la obligación de que ustedes entiendan. Entonces, por favor, si algo no se entiende, quisiera que me lo dijeran. Entonces, bueno, en La agresión y el pretendido mal, que es un libro de 1966 de Lawrence,
Lorenz define la agresión como el instinto que lleva al ser humano o a cualquier otro animal a combatir contra los miembros de su misma especie. Entonces, ojo, porque la agresión, tal y como le interesa a Lorenz, no es la agresión entre especies. De hecho, esto que nosotros llamamos la agresión entre especies, ¿no? La agresión entre un perro y un gato, por ejemplo, o la agresión entre un león y una oveja, ¿no? Para Lorenz eso no es agresión. Vamos a ver qué es, pero eso no es agresión. Lo que Lorenz llama agresión es el acto de combatir, exacto, el acto de combatir contra los miembros de la propia especie. Eso es lo que él llama agresión. El acto de combatir contra miembros de la propia especie. Y Lorenz parte de Darwin diciendo que en condiciones naturales, ojo, en condiciones naturales, la agresión juega un papel muy importante en la conservación de la especie. ¿Y por qué digo ojo? Porque la agresión, que es este acto de combatir a otro ser de la propia especie, habría que agregarle esa definición. La agresión es el instinto que lleva al ser humano o a cualquier animal a combatir contra los miembros de su misma especie y que juega un papel en condiciones naturales y que en condiciones naturales juega un papel muy importante en la conservación de la vida y de la especie. Entonces vamos a explicar ahora esta definición. La voy a repetir por si no quedó, porque a continuación lo que vamos a hacer es explicarla. ¿Ok? Entonces la repito. La agresión es el instinto que lleva al ser humano o al animal a combatir contra los miembros de su misma especie y que en condiciones naturales juega un papel en la conservación de la vida y de la especie. Entonces, la agresión contra la propia especie. ¿Qué pasa cuando el león ataca a un cordero o a un perro, no sé, un animal, para comérselo? Y Lorenz dice, bueno, número uno, la agresión conlleva un cierto enojo en el animal. Y cuando el tigre o el león atacan a un animal para comérselo, están felices. Y dice Lorenz, estamos hablando de 1966, y dice Lorenz, gracias a la maravilla del cine y la fotografía de hoy, podemos apreciar el gesto de alegría de este animal que no está siendo agresivo. El acto de atacar a otro animal para comerlo no tiene absolutamente nada que ver con el instinto de agresión. Entonces, lo que va a hacer es hablar de 4 instintos básicos, de los cuales va a derivar muchos más, pero él entendería el instinto como lo más básico en un animal. Y los 4 grandes instintos, los 4 instintos más importantes que están presentes en todo animal, de los cuales se van a derivar luego otros instintos, para Lorenz son la alimentación, la reproducción, la agresión y la huida. Para él esos son las 4 instintos en el sentido de la tendencia básica, ¿no? Alimentarse, reproducirse, agredir y la capacidad de huir. Y todos estos instintos estarían al servicio de la evolución de las especies. Entonces Lorenz va a considerar que a cada instinto, a cada uno de estos 4 instintos, hay ciertas necesidades. O sea, ¿a qué necesidades responde la agresión? ¿A qué necesidades responde la alimentación? ¿A qué necesidades responde
la huida. ¿A qué necesidades responde la reproducción? Bueno, cada instinto respondería a necesidades diferentes. Y él se va a concentrar en las necesidades a las cuales responde la agresividad en un animal. Y considera que son varias. Primeramente, la agresión en un animal, y acuérdense que cuando decimos un animal, estamos hablando de nosotros mismos, nadie se debería, ninguno de nosotros nos deberíamos de molestar si nos llaman animal. Nuevamente, no es más que una descripción fenomenológica, ¿no? Entonces, la territorialidad. La agresión responde a la necesidad de tener un buen territorio, ¿sí? O sea, Lorenz diría, gracias a la agresión, el más apto, no el más fuerte, sino el más apto, se queda con el mejor territorio, en donde, ¿qué sucede? Bueno, pues es el territorio en donde se siente más seguro, en donde hay más alimento, en donde la forma del suelo responde más al tipo de pisada del animal, ¿no? Hay muchas cualidades que pueden hacer que un territorio sea bueno para una especie o para otra, pero es gracias a la agresión que el animal se queda con el mejor territorio. Y aquí, ojo, algo que debí de haber dicho desde un principio y lo olvidé y pido una disculpa y lo voy a aclarar ahora. Ahorita retomamos las necesidades a las que responde la agresividad en el animal, pero antes sí quisiera hacer una aclaración que es importante. Una aclaración que es importante. Konrad Lorenz, al igual que Martin Heidegger, fue acusado de haber militado en las filas del nacionalsocialismo. Y al igual que Heidegger, hay quien lo lee denunciando que lo que él está haciendo es una defensa de la agresividad y que eso justificaría el nacionalsocialismo. Esto es una estupidez, para acabar pronto. Esto es una tontería. A ver, en Alemania no se trataba o sea, nadie te decía, oh, ¿quieres ser soldado? No, o sea, si tenías la edad para tomar un fusil, lo tomabas o te mataban. Él sí estuvo en la guerra, nunca militó en el partido como sí lo hizo Heidegger. Nunca sostuvo ideas nacionalsocialistas. Y acuérdense que el nacionalsocialismo, y vaya, se los estoy diciendo yo, y detrás ustedes podrán ver el retrato de mi madre cuando era joven, ¿sí? O sea, no se los está diciendo una persona que pudiera ser acusada de antisemita, ¿no? O sea, yo tengo sangre judía. Entonces, se los estoy diciendo, Lorenz no fue antisemita, Lorenz no militó en un partido nacionalsocialista y en última instancia, cuando el nacionalsocialismo surgió, las palabras nacionalismo y socialismo no querían decir matar judíos, querían decir otra cosa, nacionalismo y socialismo. Desgraciadamente Hitler siempre lo entendió de otra manera. Pero ¿a dónde voy con esto? Lorenz no fue nazi, ni hace una defensa de la agresividad. Al contrario, explica la agresividad del animal para hacer una crítica, para hacer una explicación y una crítica de la violencia del ser humano. O sea, es exactamente lo contrario de lo que se le está acusando, de lo que algunos tontos acusan. Perdón, pero es una tontería decir que Lorenz está justificando la agresividad. No la está justificando, está explicando la agresividad en el animal y, como lo van a ver ustedes en la clase de hoy, va a denunciar la razón de la violencia del ser humano. Entonces vuelvo, después de hacer esta aclaración, vuelvo entonces a las necesidades
perdón, ¿a qué necesidades responde la agresión? ¿No? Habíamos dicho esto. Hay necesidades en un animal y la primera es la territorialidad. Gracias a la agresión, el animal más apto se queda con el terreno más adecuado para su especie, en donde encuentra mejor cobijo, más seguridad, más alimento, etc. Pero es la territorialidad, la primera necesidad a la cual se debe la agresión en el animal, ¿no? Si llega expliquemos un poco la territorialidad. La territorialidad es algo muy sencillo, dice Lorenz. Si tú eres médico y junto a ti se pone una tienda de verduras y del otro lado se pone una tienda en donde se arreglan los coches, tú no tienes ningún problema. Pero si tú eres médico y junto a ti ponen un consultorio médico de tu misma especialidad, entonces sí tienes un problema. Tú incluso vas a sentir eso como una agresión a tu territorio. O lo contrario, si tú tienes una tienda de verduras y junto a ti se pone un médico, pero si junto a ti se pone otra tienda de verduras que aparte empieza a competir por los clientes, claro que tú vas a sentir que están invadiendo tu territorio. Bueno, eso es ser territorial, ¿no? Y vendría de los animales. Esto es, los animales se agreden al interior de la propia especie porque, por ejemplo, para un chimpancé, el mejor territorio es exactamente el mismo que para otro chimpancé, de otra manada. Mientras que para un chimpancé, el territorio ideal no es el mismo que para un cocodrilo. O sea, no hay necesidad de irse a pelear con los cocodrilos porque las necesidades son diferentes, ¿no? Otra necesidad es la reproducción. O sea, gracias a la agresión, el más apto de los animales se queda con las hembras y es el que procrea, es el que logra que sus genes, o que el que logra que algo suyo, algo de su propio ser, sea lo que trascienda, lo que pase a, lo que se pueda reproducir, ¿no? Y ojo, porque aquí no está él justificando la agresión entre machos. Lo que está haciendo, y justamente con esta idea de la reproducción, lo que va a mostrar Lorenz es cómo se doma la agresión, incluso en el animal, para no lastimar nunca a una hembra. O sea, justamente en el Anillo del Rey Salomón, Lorenz dice, un macho en su territorio natural nunca hiere a una hembra, jamás. Y dice Lorenz, y si un perro, le dice Lorenz a su lector, y si un perro agredió a una perra, tenga usted cuidado con ese perro, porque un animal sano nunca agrede a una hembra. Entonces, a ver, vamos a ir poco a poco, pero me adelanté un poquito en esto porque vivimos en un mundo en el que hay mucha violencia para con la mujer, y sí me importa ir dejando claro que aquí no hay una justificación ni una apología de la violencia ni de la agresión. Es exactamente lo contrario. Bueno, gracias a la agresión, el más apto logra a las mejores hembras para reproducirse, y enseguida, cuando terminemos de explicar esto, vamos a explicar cómo el animal doma esa agresión para no lastimar nunca a una hembra. Otra necesidad a la que responde la agresividad de los animales en libertad es la distribución. Esto es, por la agresión de la especie, por la agresión entre la especie, esa especie se distribuye fuera de los límites donde hay competencia, ¿no? Si volvemos al ejemplo del señor que vende verduras, a él no le va a gustar que pongan una verdulería junto. Pero incluso ese que está buscando poner una verdulería va a decir, no, aquí no porque está ese. Y va a haber una competencia, mejor me voy para allá donde no hay y ahí puedo yo reinar, ¿no? Entonces viene una distribución
por ejemplo, de los chimpancés, ¿no? Si este es el territorio de una manada y la otra no puede entrar, la otra tiene que ubicar su lugar fuera de ese territorio de la otra manada de la misma especie. ¿Y cómo se da esto? Pues a través de señas agresivas, ¿no? A través de caras, gestos e incluso agresiones físicas, en particular en los chimpancés. En los bonobos no, pero en los chimpancés, vaya que sí. Entonces, esta sería otra necesidad. Y una última que mencionaré es la jerarquía social. Esto es, la agresividad impondría una jerarquía social en la cual habría un orden. Esa jerarquía en los animales permite que una manada tenga un orden, tenga hay diferentes tipos de animales, pero bueno, lo que normalmente llamamos alfa, ¿no? Doctora. Doctora, hay una pregunta. Ok. Wendy Lozano nos pregunta si la territorialidad tiene que ver con los instintos. Sí, la territorialidad sería una necesidad que creó o que contribuyó a la creación del instinto de agresión. Wendy, no sé si respondí. A ver qué pone Wendy. Si no, insistan, no hay problema. Pero sí tiene que ver. Y lo que tiene que ver, digamos, la relación entre territorialidad instinto y agresividad es esa, ¿no? Buscando tener el mejor territorio, el animal agrede a animales de la misma especie que le quieren quitar ese territorio que es bueno. Espero haber respondido y si no, Wendy nos dirá un poquito más adelante. Y la jerarquía social, bueno, ustedes, digo, es que todo esto que estoy diciendo de los animales, a ver, es que no se nos olvide que somos animales. O sea, todo esto que estoy diciendo de los animales aplica al animal que somos los seres humanos. O sea, la jerarquía social por ejemplo, ¿cómo tratamos a una gente que consideramos que tiene una jerarquía social superior? ¿Y cómo tratamos a una gente que tiene una jerarquía social inferior? Yo lo veo, si soy directora del PUC y la gente me saluda de una forma un poco diferente, ¿no? Tengo un poquito más jerarquía, supuestamente, ¿no? Es una tontería, pero es realidad. Y hay gente que incluso nos recuerda a los changuitos, ¿no? Nada más les falta hacer el gesto de sumisión radical ante tu autoridad, ¿no? Y cuando caes en desgracia, nomás les falta darte una patada. O sea, eso es parte del mundo animal. El mundo animal sigue viviendo en nosotros, pero me estoy adelantando mucho. Íbamos en las necesidades que provocan que exista la agresividad en el animal y mencionamos la territorialidad, ¿no? Gracias a la agresión se logra un mejor territorio o, tratando de retomar la duda de Wendy, al revés, ¿no? Porque requerimos un mejor territorio es que tenemos la agresividad necesaria para que el otro animal no ocupe ese territorio. La otra necesidad es la reproducción, la necesidad de reproducirse, la distribución que se logra, digamos, como un plus, y la jerarquía social. Entonces, la agresión entre miembros de la misma especie nunca, y aquí esto es muy importante, según Lorenz, la agresividad entre miembros de la misma especie nunca tiene como finalidad o como objetivo la aniquilación del combatiente. ¿Sí? Esto es, dos alces que se están peleando por una hembra no tienen como finalidad matarse. Y dice Lorenz, suceden accidentes,
por supuesto. O sea, puede ser que el cuerno del alce se le haya encajado al otro pobre y de la infección se muera. Pero lo que Lorenz encuentra es que esta agresión entre miembros de la misma especie tiene por objetivo no matar al otro, sino competir. ¿Competir por qué? Por el territorio, la comida, la jerarquía social y las hembras. Pero esto es muy importante porque entonces lo que han hecho los animales es una especie de ritual. Bueno, Lorenz lo llama abiertamente un ritual, ¿no? Yo podría matarte, le dice un alce a otro, yo podría matarte con mis cuernos, pero no te mato, nomás te empujo y te alejo y me quedo con el territorio, ¿no? Cualquier especie luchando por su territorio o luchando por la hembra o luchando por la comida o por tener una jerarquía social superior, no mata al otro. No estoy diciendo que un animal no mate a otro animal de la misma especie. Sí se da eso, vamos a verlo. Pero no lo hacen cuando lo que están buscando es territorio, comida, jerarquía social o hembras. Cuando están buscando cuando están buscando satisfacer una de estas 4 necesidades, lo que hacen los animales, según Lorenz, es ritualizar la agresión, ritualizarla. Y esto es muy importante, porque es lo que va a suceder. Lorenz va a estudiar particularmente la ritualización del apareamiento sexual, ¿sí? O sea, el animal que busca un territorio ritualiza su agresión, ¿sí? El animal que quiere la mejor comida ritualiza su agresión, al igual que el que quiere una jerarquía social o el que quiere una hembra. O sea, no mata al otro animal, sino hace todos los gestos de la agresividad sin matarlo. Y a Lorenz le llama la atención esto, y de lo que se da cuenta es de que a lo largo de la evolución de las especies, los animales desarrollaron, y este concepto es clave en el pensamiento de Lorenz, los animales desarrollaron, ojo, mecanismos especiales para inhibir la agresión. Esto a nivel ético y moral es fundamental. Vamos a retomarlo luego, pero esto es fundamental. Y es lo que a mí me conduce, pero bueno, yo me estaría adelantando mucho si les digo que al final voy a afirmar que hay moral en los animales. No hay ética, por supuesto, pero hay moral. Pero bueno, Oh, me estoy adelantando. Ajá, doctora, ajá. Wendy Lozano menciona lo siguiente. A mí me brinca que en muchas provincias, en lugar de jerarquía, piensen que vivimos en un mundo infinito donde siguen existiendo los estamentos. ¿En un mundo qué, perdón? En un mundo infinito donde siguen existiendo los estamentos. Ajá. Y también María Guadalupe Torres quiere saber si el término es territoriedad o territorialidad. Bueno, a Wendy me veo obligada a decirle que no entendí esta última idea que como ella misma dice, le brinca, ¿no? Mm, A lo mejor lo que podemos hacer es al final, Ángel, Sí, cuando termine la exposición, o no sé si sea muy difícil meterlos a Zoom y ya poder dialogar un poco mejor, ¿no? A o- Wendy, a la gente que ha expresado sí, dudas, ¿no? ok, Ok, lo vemos. ok. Y la otra duda, hasta donde yo tengo entendido, es territoriedad. Ujú. Bueno, así aparece en la agresión, en la traducción de la agresión y el pretendido mal, ¿no? Ok, hay varias preguntas. ¿Quieres que las mencione de una vez? Sí. Ujú. Sí, ok. Bueno, entonces, a ver si mientras Wendy nos especifica esto. Sí, y Wendy, bueno, al final entramos todos a Zoom y
y no hay problema, lo podemos platicar ya más directamente. Pero pues que nos vimos obligados a hacer este modus operandi porque pues están hackeando mucho Zoom. Entonces, al final ya sabiendo que Wendy es Wendy y que ya los metemos a todos, ¿ok? Perdón, Ángel, sí. Sí, claro. Bueno, aprovecho esta pausa para decirles que les vamos a mandar un formulario de Google, justo para tener ya más, más controlado en este caso quiénes son las personas que están entrando y evitar que nos vuelvan a pasar incidentes como el de la vez pasada. Una persona puso que estamento es el nombre masculino y es un estrato social definido por unas determinadas características socioeconómicas, culturales o profesionales, que a lo mejor eso puede servirnos. Luego, Héctor Humberto Marín López dice que los estamentos obedecen a una jerarquía. Abdul C.L. menciona: partiendo de la territorialidad en los seres vivos, la invasión o agresión a los espacios, se estaría hablando de algún tipo de violación de alguna necesidad natural y el resultado de este se den respuestas violentas desencadenadas. ¿Podríamos asimilar lo mismo al comportamiento humano y su cada vez menos espacio en las urbes y su aumento a la violencia? Bueno, ahí, Héctor, hacia allá voy, ¿no? Pero pues denme chance de terminar de hablar de la agresión y pasar a la violencia. Hacia allá voy. Ajá. Ok, José María Casanova nos dice: yo creo que esa es una suposición grande. En la naturaleza se observa competencia, entre comillas, a cualquier coste, o sea, hasta la muerte, para obtener algo: reproducción, territorio, recursos. Bueno, Lorenz no estaría de acuerdo contigo. Lorenz considera que no es hasta la muerte. Y ahorita vamos a hablar un poco más de entonces qué, ¿no? Ajá. Ok, estos son los comentarios que ahorita tenemos. Entonces, bueno, muchas gracias por los comentarios. Creo que ahorita que avancemos un poco más, algunos de ellos van a quedar más claros. Acuérdense que estoy exponiendo la idea de la agresividad en Lorenz. Y tengo una última, a lo mejor para que se encadene. Dice José Leal: tengo una consulta. Si la territorialidad se da en las sociedades, ¿cuándo salimos entonces de esa animalidad? ¿Solo por el lenguaje? Y Ed Roth menciona: ¿la moral de los animales es resultado de su instinto de supervivencia? Es una pregunta. Es que se me van hasta el final de la clase, espérenme tantito. A ver, primero un ángel, la primera, solo por el lenguaje. ¿Cómo era esa pregunta? Perdón. Sí, decía, si la territorialidad se da en sociedades, pregunta José Leal, ¿cuándo salimos entonces de esa animalidad? ¿Solo por el lenguaje? Híjole, José, es que estás preguntando. A ver, tendrías que circunscribir tu pregunta a algún pensador, ¿no? Porque cuando salimos de la pura animalidad, por ejemplo, Ortega y Gasset diría, Ortega y Gasset lee el escrito sobre la técnica de Ortega y Gasset, te va a gustar mucho, José Leal, porque ahí él tiene una propuesta acerca de en qué momento dejamos la animalidad. Y él dice que esto ocurre cuando nos damos cuenta que nuestro ser, a ver, tratar de decirlo con palabras más claras, que esto ocurre cuando nos damos cuenta, cuando el ser humano se dio cuenta de que su ser no coincidía plenamente con la naturaleza, de que había algo de la naturaleza, del mundo natural, en lo que se sentía bien y había algo en lo que se sentía completamente hostigado. O sea, hay algo en la naturaleza que no nos gusta a los seres humanos. Dice Ortega Gasset, ¿qué es ese algo? El frío, el calor, el peligro, el que te coma un animal, la montaña que explota, el volcán, lo que sea. O sea,
la naturaleza tiene una parte hostil. Cuando el ser humano capta esta parte hostil y capta que se puede defender frente a esa parte hostil de la naturaleza, es cuando comienza a crear algo para defenderse ante ella, y ahí comienza su separación de la naturaleza. Pero a ver, ojo, porque eso es lo que piensa Ortega y Gasset. Déjame ahorita tener en mente qué respondería Lorenz, ¿no? Porque estamos con Lorenz, pues, pero cada filósofo tendría una idea al respecto. Yo me imagino que Heidegger diría que es el lenguaje, como tú lo sugeriste, ¿no? Pero a ver, vamos a avanzar un poco, porque la siguiente pregunta que mencionó el doctor Alonso, la respondo a lo largo de la clase, ¿no? Y si al final no he respondido, ya entramos todos a Zoom y ya lo platicamos más directamente. Entonces, déjenme retomar un poquito lo que venía yo diciendo, ¿no? A ver, les recuerdo, estamos hablando de la agresión entre miembros de la misma especie y hemos dicho que para Lorenz esta agresión no tiene como finalidad aniquilar a su combatiente, sino alejarlo para tener un mejor territorio, alejarlo para poder tener la comida de ese territorio, alejarlo para seguir teniendo la posición alfa en esa manada y ergo tener las mejores hembras. Entonces, aquí viene un concepto clave. Lorenz dice, a ver, ojo, dice Lorenz, si en verdad la agresividad no tiene como finalidad aniquilar, matar al oponente, sino competir, ¿cómo el animal logra esto? Entonces dice Lorenz, porque a lo largo de la evolución de las especies surgieron mecanismos especiales para inhibir la agresión. Y estos mecanismos especiales para inhibir la agresión los tienen todos los animales y los tienen de acuerdo a o de acuerdo con la fuerza de sus propias armas. ¿Qué quiere decir esto? Un lobo tiene una fuerza mandibular muy grande y tiene colmillos muy poderosos y tiene garras muy fuertes y tiene mucha fuerza en las patas. Entonces, si su agresividad no tuviera mecanismos de inhibición, dice Lorenz, terminaría sin descendencia, porque con que le hiciera así a un cachorro en el momento en que le harta, que a veces los animales nos hartamos de nuestros cachorros, ¿no? Con que le hiciera así al cachorro lo mataba. Entonces, mientras mayores son las armas con las que cuenta para cazar, para matar, ¿verdad?, mayor tiene que ser el mecanismo de inhibición de la agresión. ¿Por qué? Porque no requiere el mismo mecanismo de inhibición un conejo que un tigre, porque las armas que tiene el tigre son mucho más fuertes, poderosas que las de un conejo, ¿no? O un oso con que te haga así, te mata. Entonces, dice Lorenz, los mecanismos de inhibición de la conducta agresiva evolucionan en pro de la conservación de la especie de manera proporcional a las armas destructivas que tiene el animal, ya sea cuernos, ya sea fuerza mandibular y dientes, ya sea garras, lo que sea. Pero mientras más fuertes sean esas armas, mayor debe de ser la capacidad de esos mecanismos de inhibición de la agresividad. Y ojo, porque esto sí es muy importante. Y lo que Lorenz encuentra es que esos mecanismos que inhiben la agresión siempre van acompañados de ademanes de sumisión. Y así se crean los rituales. Por ejemplo, les voy a decir un mecanismo de sumisión que seguramente ustedes conocen, porque hay otros que son muy complejos. Lorenz los estudió mucho, por ejemplo, en los gansos. Son tremendamente complejos.
Pero, por ejemplo, seguramente todos hemos visto un perro que frente a otro perro o frente a un dueño enojado, un dueño está feo, pero bueno, junto a un ser humano que le está regañando, el perro suele echarse panza para arriba y mostrar sus partes más vulnerables. Lo más vulnerable en un perro es esto y las entrañas, porque con que hagas así, lo matas. No tiene toda la fuerza y toda la protección que carga en la espalda. ¿Qué es esto? Cuando el perro te está ofreciendo la yugular, es un mecanismo de sumisión. Es decir, no te voy a hacer nada, yo no te voy a agredir. Si tú me quieres matar, mátame, pero yo no te voy a agredir. Este mecanismo de sumisión, repito, mecanismo de sumisión, crea rituales. Y estos rituales son muy importantes en particular, y Lorenz estudió mucho este punto, en el apareamiento, se los había mencionado yo. Estos rituales son muy importantes en el apareamiento. ¿Por qué? Porque cuando un animal suele ahuyentar a seres de su propia especie, por el territorio, por la comida, ya vimos todo esto, ¿no? Cuando un animal suele ahuyentar a otro de la propia especie, ¿cómo le haces para que esos dos animales no se tengan miedo el uno al otro ante una posible agresión por la comida, por ejemplo, y logren procrear, logren la reproducción? Incluso en esta parte Lorenz dice algo que es, era un tipo también con muy buen humor, realmente debe haber sido un tipo fantástico, ¿no? Porque Lorenz dice, ¿cómo le hacemos para que dos seres de la misma especie que comen lo mismo y por lo mismo se pueden pelear por la comida, que les gusta el mismo territorio porque tienen el mismo cuerpo, las mismas garras, lo que sea? ¿Cómo le hacemos para que en lugar de tenerse miedo, cohabiten en un lugar pequeño como un nido o un departamento? Ahora que estamos todos en cuarentena, yo estoy segura que entenderán de lo que hablo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para convivir en paz con otro ser humano? ¿Y cómo le hace el ave para convivir en paz con otra ave? ¿Y cómo le hace el oso para convivir en paz con otro animal de su misma especie, con una osa? Si lo natural, diría Lorenz, sería agredirnos, porque estamos si estamos en el mundo, en la naturaleza, no aquí en la ciudad, ¿no? Pero si estamos en las montañas, Rocky Mountains de Estados Unidos, y somos un oso, y por fin encontramos algo de comida, y en eso sale una osa, oiga, esta es mi comida, ¿no? O sea, la agresividad sale. ¿Y cómo es que el macho no agrede a la hembra? ¿Y cómo es que no solo eso, no solo no solo no la lastima, sino es capaz de convencerla de habitar en el mismo lugar, sin pelear? ¿Cómo? A través de los rituales, que inhiben la agresión, que van acompañados de ademanes de sumisión. En el ser humano hay ademanes de sumisión, muchísimos. Tenemos muchas formas de hacernos saber que no nos vamos a hacer daño. Por ejemplo, entrar a un cuarto y decir, buenos días. No es lo mismo que entrar a un cuarto, aventar la puerta y decir, ¿quién está aquí? ¿No? Entonces dice Lorenz, lo que llamamos las buenas costumbres, tratar bien a la gente, ser educado, son nuestros ademanes de sumisión, a través de los cuales le decimos a todos los demás seres humanos, yo no te voy a hacer daño, en mí puedes confiar. O sea, no tienes que estar alerta conmigo, voy a ser una persona educada, ¿no? Pero en estos rituales de apareamiento, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué los rituales de apareamiento conllevan ademanes de sumisión? Hago así por los gansos de Lorenz, ¿no? Que hacían mucho
hacían mucho un movimiento que usualmente se asociaba al ataque, pero llegado a cierto punto giraban y dejaban ver que no era un ataque, ¿no? Bueno, ¿cómo? Transformando esos rituales en algo, dice Lorenz, sumamente complejo. Entonces, la evolución lo que hace es transformar esos rituales en algo tan complejo que cobra una fuerza propia, y Lorenz dice, esos rituales de sumisión crean nuevos instintos. Ellos mismos son tan fuertes, tan poderosos, que crean nuevos instintos que a su vez logran comunicarle algo al otro, controlar la agresión del otro y la propia, y formar un vínculo. Ustedes han visto a dos adolescentes, yo me acuerdo mucho de mi sobrinita, cuando una vez mi esposo le preguntó que su amigo le daba un beso y le dijo en la boca y dijo, ¡guácala! Entonces, bueno, es este rechazo al otro tan propio de niños y adolescentes, de repente comienza a transformarse a través de una serie de rituales en los que en efecto le comunicas algo al otro, yo no te voy a pegar, yo no me voy a burlar de ti, yo no te voy a hacer daño, no me agredas, controla tu agresión, yo controlo la mía, y formamos un vínculo, ¿no? Entonces, según Lorenz, estos rituales de apareamiento se basan en esto, y todo grupo humano dependería también de esto para permanecer unido. O sea, no solamente la pareja, sino en general toda sociedad depende de los rituales que pacifican. Y los rituales humanos, y esto es importante, los rituales humanos, ¿cómo se siguen? Se siguen a través de las costumbres establecidas por el grupo. Pero ojo, compañeros, ¿qué son las costumbres establecidas por el grupo? A ver, concéntrense. Dense cuenta de lo que les acabo de decir. Los rituales humanos se aprenden y se siguen a través de las costumbres establecidas por el grupo. Y yo les pregunto a ustedes, y les pregunto desde la filosofía, ¿qué son las costumbres establecidas por el grupo? ¿Cómo llamamos los filósofos a las costumbres establecidas por el grupo? Ya sé que no voy a oír ninguna voz, pero ¿podría alguien poner la palabra? No me digan que el índice de suicidios en profesores va a aumentar a través de Zoom. ¿Qué son las costumbres establecidas por el grupo? ¿Cómo las llamamos? ¿Qué cosa es eso? Escríbanle algo ahí en el Facebook. ¿Qué son las costumbres? O sea, entre nosotros los seres humanos, las costumbres establecidas por el grupo, yo sigo las costumbres establecidas por el grupo, tú sigues las costumbres. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? ¿Ángel? Sí. ¿Alguien pone nada? Sí, moral. Yes. Bien, moral. Los rituales humanos se siguen a través de la moral. ¿Mm? ¿Los animales tienen moral? Los animales tienen rituales que se siguen a través de las costumbres establecidas por el grupo. Bueno, no me adelanto, vamos a seguir. Estos nuevos instintos creados por la ritualización, de los cuales hemos estado hablando, habíamos dicho que llegan a ser tan fuertes que crean nuevos instintos. Y Lorenz dice, no solo llegan a ser fuertes, llegan a ser autónomos. Y tan autónomos y tan fuertes como cualquiera de los que Lorenz mismo dice, de los que yo mismo he llamado los grandes instintos. ¿Se acuerdan de los grandes instintos? Alimentación, agresividad, alimentación, agresividad, agresión, alimentación, agresión, huida y reproducción. ¿Mm? 4 grandes instintos. Entonces, estos nuevos instintos creados por la ritualización, que es lo que algunos llaman el instinto de apareamiento, bueno, son tan fuertes que terminan siendo tan fuertes como el instinto de alimentación. Y todos los animales tienen instintos de
tienen nuevos instintos ritualizados. Y ojo, porque ¿qué son estos nuevos instintos ritualizados? Estos nuevos instintos ritualizados es lo que tiene el animal contra la agresión. O sea, llega un ave y se para enfrente de otra. Y la otra le pica. ¿No? Quítate, esta es mi comida. Y entonces el otro se infla, se infla, se infla. Yo esto lo veo diario en el jardín. El otro se infla y empieza a caminar chistoso. Y entonces la hembra se lo queda viendo, diciendo, este güey, ¿qué le pasa? Y de repente se infla y vuela como un helicóptero encima de la hembra. Desciende y si la hembra decide aparearse, en ese momento se aparea. Si no, la hembra dice, estás baboso y se va. Y el otro se va, no lo pelaron y ya. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esta es el arma que tienen los animales para frenar la agresión. Llega el animal, el otro agrede porque está comiendo y no quiere que le quiten ni comida, ni territorio, ni nada. Y el otro comienza una serie de rituales que pueden ser tan sencillos como el que les describió, tan complejos como los de los gansos. Pero esos rituales lo que le dicen a la hembra es, yo no te voy a agredir, ¿eh? O sea, no vengo aquí ni a quitarte la comida, ni a picotearte, ni a correrte de mi territorio. Yo quiero otra cosa. Yo quiero procrear, ¿no? Entonces, todo esto lleva a Lorenz a decir que la agresión contra la propia especie, aunque es natural, tiene los frenos, por así decirlo, ¿sí? La agresión contra la otra especie es algo natural, pero es algo que por naturaleza tiene un freno. Y el freno logra que dos seres agresivos que defienden territorio, comida, todo lo que hemos visto, acepten convivir en un lugar estrecho gracias a los rituales. Los rituales son el freno de la agresión. ¿Eh? O sea, que yo entre y salude amablemente es un freno para la agresión de los demás. Entonces, resumiendo, todos los animales tenemos ritos y costumbres. Romper los ritos y las costumbres. Voy a abrirle la puerta a mi perro. Todos los animales tenemos ritos, tenemos costumbres, todos. Romper, alguien escribió para beneficio de mi psique, eso es la moral, ¿no? Nuestros ritos y nuestras costumbres conforman nuestra moral. Moral quiere decir costumbre. ¿No? Todos los animales tenemos ritos y tenemos costumbres. Romper con ellos ofende a la especie, provoca cólera y hostilidad, ¿sí? Y los miembros de un grupo deben de observar las normas de ese grupo porque en caso de no hacerlo pueden ser rechazados de la manada o pueden ser violentados fuertemente, ¿sí? Y esto se da por igual en chimpancés, en bonobos, en seres humanos, en gansos, en aves tipo murciélago o tipo, qué sé yo, esto es en todos los animales. Lorenz estudia las hormigas, los pescados, son muchos los animales que él estudia en este texto y encuentra esto, ¿sí? Que los animales tienen un conjunto de costumbres que a través del tiempo han creado ritos y que cuando se rompe la costumbre de la manada, se provoca la cólera y la hostilidad y aquel miembro de una manada que no observa las normas, las costumbres de la manada, es rechazado como un extraño. Perdón, Ángel, creo que escuché. Sí, sí, doctora, hay algunas preguntas. Voz Andrade pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre cultura y moral? Bueno, la cultura engloba todo, ¿no? La cultura engloba la ciencia, engloba la arquitectura, engloba la moral. La cultura, digamos, es todo lo que... Cultura literalmente es cultivar. Son palabras de la misma familia, cultura y cultivo.
cultivar. La cultura es todo aquello que hemos cultivado como seres humanos, mientras que la moral tiene que ver con la forma en que nos comportamos con otros seres de nuestra propia especie. Ok. Edu Roth nos dice, los animales también sintetizan dopamina, mediador químico del amor, pero ¿acaso tienen áreas desarrolladas hipotalámicas? Bueno, no todos los animales, ¿no? Yo no soy bióloga, pero sí creo que podríamos coincidir todos en que los mamíferos tenemos mucha más semejanza entre nosotros los mamíferos que con respecto, por ejemplo, a los animales de sangre fría, ¿no? Es lo que hace al ser humano diferente a otros mamíferos es la corteza cerebral, o al menos esto es lo que nos dicen los biólogos, ¿no? Poseemos el mismo sistema nervioso central y periférico, y en ese sentido la respuesta a esta pregunta sería sí. Lo que no poseemos en el mismo grado es la corteza cerebral. Dice Jesús Mosterín, por ejemplo, que realmente lo único que nos distingue del resto de los animales, y dice, y nos distingue por grado, no por esencia, es la corteza cerebral, ¿no? Y por grado. ¿Por qué por grado? Porque hay primates que sí tienen corteza cerebral y que sí pueden hacer matemáticas. Sí respondí, ¿no? Edu Roth pregunta, ¿la moral de los animales es resultado de su instinto de supervivencia? Sí. Sí, pero eso es lo más fuerte. ¿Quién preguntó eso, perdón? Edu Roth. Edu Roth. Sí, pero eso es lo más fuerte, Edu Roth, porque nosotros somos animales, ¿no? Entonces, no me quiero adelantar, pero puedes ir sacando conclusiones. Es muy interesante, pero sí. Ajá. Ok, son las preguntas que tenemos. Ok, entonces, a ver, retomando. Ahorita regresamos a todo esto, no crean que, o sea, finalmente todo esto es ir dejando con alfileres en el corcho las cosas para luego, ¡fum!, retomar y poder sacar conclusiones, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Ángel? No. Ah, ok. Entonces, a ver, estábamos en que seguir las reglas impuestas es lo que todos llamamos seguir la moral, ¿no? O sea, la moral es un conjunto de reglas que nos han sido impuestas, ¿no? Cuando nacemos, nadie nos pregunta, ¿tú qué quieres que sea considerado como bueno? ¿Tú qué quieres que sea considerado como malo? Hay una moral establecida, ¿no? En nuestro país es una moral que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la religión católica, porque es la religión que está más extendida acá, pero también tiene otros aspectos no religiosos, la moral, ¿no? Como las buenas costumbres, como diría Lorenz, ¿no? Entonces, para Lorenz, todos los animales, él no lo va a decir así, esto ya lo estoy diciendo yo, pero díganme ustedes, pues, si no estarían de acuerdo en que hasta aquí podemos afirmar que todos los animales tienen una moral natural. Todos. O sea, ¿qué quiero decir qué quiero decir al decir que todos los animales tienen una moral natural? Desmitifiquemos la palabra moral, ¿sí? Aquí moral lo único que quiere decir es un conjunto de reglas impuestas que hay que seguir para permanecer en el rebaño. Y todos los animales tienen un conjunto, hasta los animales más solitarios, tienen un conjunto de reglas impuestas que se siguen si se quiere permanecer en el rebaño, o para los más solitarios si se quiere lograr la reproducción. Por ejemplo, pensemos en el orangután. El orangután es un animal muy solitario. Pero aún siendo un animal muy solitario, la relación con la madre y la relación después con la pareja sigue ciertas reglas impuestas. Entonces, bueno, si pensamos en todo lo que hasta aquí hemos dicho,
tendríamos que, si pensamos en todo lo que hasta aquí hemos dicho y recordamos un poco a Darwin, sobre todo al Darwin de Descent of Man, al Darwin de The Descent of Man, ¿no? El origen del hombre lo han traducido, no el origen de las especies, no the origin of species, no, the descent of man, ¿eh? La descendencia o la ascendencia del ser humano, pero está traducido como el origen del hombre, el origen del ser humano. Para Darwin también la moral evolucionaría. ¿En qué sentido? En el sentido de que en ningún ámbito hay creacionismo. O sea, en ningún ámbito hay generación espontánea. Si tú eres darwinista, si tú te apegas a la ciencia, no a creencias personales, tenemos ya la evidencia, dice el doctor Sarucán, que le molesta que llamen la teoría de las especies, la teoría de la evolución. Dice Sarucán, es que no es teoría, o sea, ahí está, volteen a verla. Tenemos absolutamente todo para afirmar que la vida es una constante evolución y que las especies han evolucionado. Esto no es una teoría, dice Sarucán, esto es ciencia. Entonces, bueno, si tomamos en cuenta las ideas que ha expuesto Konrad Lorenz y tomamos en cuenta la teoría de la evolución, tendríamos que aceptar que todo evoluciona. No se puede ser tantito evolucionista o evolucionista en un área y no en otra. Entonces, si se es evolucionista, tenemos que aceptar que todo evoluciona y dentro de eso, la moral. Y en su evolución, digamos, y aquí retomo alguna idea que alguno de ustedes expresó hace un momento en la primera ronda de preguntas, en su evolución el ser humano perdió la moral natural. Nosotros éramos seres que estábamos ahí junto con el resto de los animales. Y teníamos una moral natural. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos un conjunto de reglas que seguíamos para convivir en esa naturaleza. Y uno de sus compañeros decía, ¿y cuándo se dio el paso de la naturaleza a lo que somos ahora? Bueno, aquí hay muchas teorías. Una teoría que a mí me convence radicalmente es, como lo había sugerido su compañero, que el punto clave fue la creación del lenguaje. ¿Por qué? Porque hoy los biólogos evolucionistas nos indican que nosotros como seres humanos éramos un ser sumamente, como seres humanos inmersos en la naturaleza. No estoy hablando todavía de lo que somos hoy, ¿no? Esto no es naturaleza. O sea, esto ya, su nivel de transformación me lleva a considerarlo algo aparte de la naturaleza. Yo no me voy al riachuelo a beber agua con la boca, ¿no? Yo abro mi botellita y me tomo el agua. Antes de esto, cuando éramos parte de la naturaleza, según los biólogos, y aquí me remito al artículo que escribe Álvaro Chaos en Zoética. Ay, perdón, ya me estoy haciendo propaganda, pero no, la finalidad no es hacerme propaganda. Pero Zoética es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que yo compilé y edité. Y el primer artículo, hasta donde me acuerdo, es el primero, es de Álvaro Chaus, que es un biólogo, y expone una teoría ya conocida en la biología y que es la que más me convence a mí. El ser humano inmerso en la naturaleza era un ser sumamente débil. Era un ser sumamente débil. Vean ustedes nuestros dientes. A ver, tomen un animal de piel ligera, ya no digamos un chango o un león, no, un ratón.
y encájele los dientes. Me cae que no se lo van a poder comer. O sea, nuestros dientes no están hechos para traspasar una piel. Éramos seres muy débiles. ¿Qué éramos? Pues me van a disculpar, pero éramos carroñeros. Es más, éramos los que llegaban después de los carroñeros. El cadáver del animal devorado por sus predadores quedaba ahí, llegaban los buitres a peleárselo, y cuando solo quedaban los huesos, según lo que hoy nos enseña esta teoría de la evolución, esos huesos, el ser humano los rompía y se alimentaba del interior del hueso, que era una sustancia rica en proteína. Y eso nos hizo seres más inteligentes. Pero no solo eso, sino esta indefensión, esta debilidad humana. O sea, ponerme yo enfrente de un tigre y ¡pum! Muerta. Ponerme yo enfrente de un oso y ¡pum! Muerta. Un cocodrilo, o sea, piénsenle, hasta una araña me puede matar. Entonces, esta insignificancia y esta debilidad que teníamos como seres humanos hizo que no pudiéramos matar a otro animal para comerlo. Y cuando no había fruta y cuando no había medios para sobrevivir, hizo que empezáramos a decirle al vecino de nuestra propia especie, decirle, ¿no? O sea, tú vete por allá y yo me quedo acá y juntos lo matamos. Y empezar a sacar ruidos de la boca que con ademanes hacían que el otro me entendiera para poder sobrevivir. Y ahí está el origen de un ser social, de un ser eminentemente social, de un ser que solo no puede sobrevivir porque sus dientes no traspasan la piel de ningún animal y porque a veces escasea la fruta. Por eso cuando dicen somos omnívoros, yo por dentro digo, se ve que nunca han intentado comer una rata cruda. No hay forma, nuestros dientes no están hechos para comer un animal. Otra cosa fue cuando descubrimos el fuego, ¿no? Pero esto que preguntaba uno de ustedes, ¿no? ¿En qué momento nos separamos de la naturaleza para formar otra cosa? Civilización, cultura, otra cosa, el ser humano que somos hoy, ¿no? En el momento en que algo salió de mi boca para llegar al otro y hacerle entender que juntos podíamos, y que si éramos 3 era mejor, y que si éramos 10 era mejor, que si éramos 100 era mejor. Entonces, esta vida en sociedad, lo que hizo fue, y aquí sí coincidirían todos, Ortega y Gasset con sus ideas de no coincidir con la naturaleza que les mencioné hace un rato, y esta idea de cómo el lenguaje da origen a la cultura y a la civilización que nos arrancó de la naturaleza, aquí sí coincidían todos al decir que fue a través del raciocinio, ¿sí? O sea, a través de la capacidad, ojo, no de pensar, sino de razonar. No de pensar, sino de razonar, quiere decir que yo puedo pensar sin razonar. Yo puedo estar pensativa y alguien me pregunta, ¿qué piensas? Y yo puedo decir nada. Y es verdad. Yo no estaba pensando, lo que pasa es que lo que voy a hacer es esto, porque entonces, claro, si lo pinto de azul, lo que voy a... No, yo no estaba haciendo razonamientos, yo estaba pensativa. Eso no quiere decir que aquí esté hueco. Eso quiere decir que estoy en otra forma de pensar diferente al mero razonar. Pero lo que nos hizo diferentes fue esta capacidad de razonar, no de inteligir. Dice Darwin en The Descent of Man, el ser humano es el menos inteligente de todos los animales, porque es el que menos intelige. ¿Quiénes son los seres más inteligentes? Los insectos. Y de todos ellos, las lombrices. Eso dice Darwin.
Y yo creo que tienes razón, porque inteligir es otra cosa diferente a razonar. Razonar, hombre, es esto que estudiamos cuando vamos en prepa y nos enseña los diferentes nombres que dio Aristóteles a la creación de argumental, pues. Razonar es pensar argumentalmente, es sacar de manera legal un modus ponens, un modus tollens. O sea, todas las cosas negras son hermosas. Esto es negro, esto es hermoso. Es una estupidez lo que acabo de decir, pero por ejemplo, no sé, todos los hombres son mortales, todos los hombres, Sócrates es mortal. Es un argumento en el cual yo estoy deduciendo, estoy empleando la capacidad de razonar. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora los seres humanos? Teníamos una moral natural que funcionaba bien ahí en la naturaleza hasta que nos arrancamos de ella a través del raciocinio y esa moral natural dejó de servirnos. Y es muy curioso lo que hicimos, porque lo que hicimos se llama ética. Esto es, comenzamos a crear nuevos principios para convivir. Creamos nuevas morales, ya no naturales, sino morales, pues sí, artificiales, morales, no quiero decir la palabra muy fuerte, pero acuerdos, ok, acuerdos sociales, ¿no? Creamos, cuestionamos la moral establecida, porque siempre va a ser alfa él, porque siempre va a ser alfa él. ¿Por qué no mejor todos juntos decidimos quién es alfa? Hasta que llegamos al extremo de la votación. Ahora votamos, ¿no? Entonces nos separamos de esa moral natural, creamos muchísimas morales a través del tiempo y a través del espacio, ¿no? En este mismo tiempo, en Irak, la moral es otra. Entonces, a través del tiempo y a través del espacio, creamos una cantidad bárbara de morales, pero aquí es donde yo me detengo y digo, a ver, señores animales, a ver, naturaleza, a ver, mundo, ¿qué logramos? ¿Estabilidad y paz mundial o qué sucedió? O sea, ¿cómo llegamos a esto que estamos viviendo hoy? Y cuando digo esto que estamos viviendo hoy, me refiero a coches, calles, robos, violaciones, pandemias, esposo, compañía de perro, botella, a todo el mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Sí? Y ojo, porque lo que hemos conseguido a través de este separarnos de la moral natural, a través del raciocinio, a través de la capacidad de razonar, ejercitándola cada vez más, cada vez más. A lo que hemos llegado, perdón, pero no es ni a la estabilidad ni a la paz mundial. Hemos devastado el planeta. El planeta está a nada de tronar. O sea, los mares, si ustedes se sumergen en el mismo lugar en donde se sumergieron hace, es más, 20 años, ya no digamos 50, ya no es el mismo. Se ha desertificado, se ha perdido la vida, se ha perdido el lecho marino, ya no es la selva que era antes, es muerte. ¿Qué me dicen de lo que hace el ser humano cuando llega a establecer una planta de petróleo? La devastación es brutal, brutal. ¿Y qué me dicen ustedes de la forma en que nos alimentamos? Estamos acabando con todas las selvas, estamos acabando con todos los bosques,
talando, talando, talando. ¿Para qué? Para sembrar monocultivos que alimentan a millones de reses para que una proporción pequeña del ser humano pueda llevártelo a la boca y decir, qué rico. Pero para eso talamos todas las selvas, todos los bosques, encerramos millones de animales que sienten, porque la única diferencia entre una res y un ser humano se encuentra en la corteza cerebral. Desde hace muchos años está demostrada la capacidad de sentir miedo, terror, tristeza, alegría en una vaca, en cualquier mamífero. Bueno, hoy Antonio Damasio lo demuestra hasta en gallinas, pero hablemos de mamíferos. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo llegamos a esta locura en la cual estamos terminando con el mundo? ¿No se supone que al separarnos de la naturaleza a través de la capacidad de razonar tendríamos que haber creado algo mejor? Entonces, a la conclusión a la que llegan muchos biólogos y pensadores contemporáneos es a que el ser humano es el peor depredador del planeta y el más cruel de los asesinos. A que hemos ejercido una violencia brutal contra el mundo, contra el planeta en general, y que esa violencia no tiene nada que ver con la agresión. O sea, la agresión, ¿qué era la agresión? Acuérdense, la agresión en su estado natural no tenía como finalidad ni destruir al otro, ni aplastarlo, ni humillarlo. De lo que tenía como finalidad era, este es mi territorio, y esta es mi comida, y estas son mis hembras, vete allá, vete al otro monte o nos vemos. Lo que hoy hemos hecho es otra cosa muy diferente. No es agresión, es violencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la agresión y la violencia humana? Bueno, número uno, la agresión en el animal tenía una finalidad muy clara, que no era matar, era conservar la vida y conservar el alimento. En el ser humano la violencia no tiene sentido. Hay gente que mata por matar, no por robar. Esto Nietzsche lo estudia en la genealogía de la moral de una forma radical. La violencia del ser humano es otra cosa. ¿Y qué encuentra Lorenz? Si lo hubieran leído bien los que le dieron el premio Nobel, se lo hubieran dado por esto que les voy a decir. Lo que Lorenz encuentra, si Lorenz estuviera aquí nos diría, a ver, yo ya les expliqué que el ser humano, perdón, yo ya les expliqué que el animal crea a través de la evolución de las especies un instinto para controlar su agresión, porque de otra manera acabaría sin descendencia. Y que no es lo mismo la necesidad de controlar la agresión en un oso o en un cocodrilo y en una loba a la agresión en una paloma. No tienen las mismas armas, no hacen tanto daño. Entonces, lo que Lorenz dice es, el ser humano modificó demasiado rápido sus condiciones de vida, en segundos cósmicos, en segundos evolutivamente hablando en nanosegundos. En un instante, el ser humano modificó sus condiciones de vida y modificó sus armas. O sea, el ser humano tenía una fuerza mandibular ridícula, garras que se rompen con cualquier cosa. El ser humano no tenía fuerza. Era el que llegaba después de los carroñeros a rascarle al hueso a ver qué se come. El ser humano era un ser indefenso. Entonces, no tenía muy fuertes instintos para contener su agresión. ¿Se acuerdan que vimos esto? ¿Sí? Yo les dije textualmente, mecanismos especiales para inhibir la agresión. Eso es lo que creo
el animal. Y el ser humano, en el ser humano, estos mecanismos especiales para frenar la agresión eran muy suaves, porque no hacía falta más. No hacía, al hacer así no matamos a nadie. A veces ni a una mosca. La gran parte de las veces ni a un mosco. Somos seres muy débiles físicamente si nos comparamos con el resto de los animales. Entonces, nuestros mecanismos para inhibir la agresión eran muy, muy débiles. Y de repente, en un nanosegundo de la evolución, en un instante evolutivo, tenemos la bomba de hidrógeno, o la bomba atómica, o el dron bomba, o qué sé yo qué cosas. Pero no tenemos los mecanismos necesarios para contener esa agresión. Entonces hemos vuelto un monstruo. Modificamos en segundos evolutivos nuestra capacidad para agredir, pero no tuvimos tiempo para crear mecanismos de inhibición que hubieran sido necesarios para un animal que tuviera armas de la magnitud de nuestras armas, desde una pistola hasta una bomba. ¿Sí? No tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos entonces mecanismos de inhibición fuerte, pero entre inventar el hacha y inventar la bomba de hidrógeno fue un parpadeo en el tiempo evolutivamente hablando. Entonces llegamos a tener todas estas capacidades agresivas bestiales sin contar con los mecanismos necesarios para inhibir la agresión. Y eso se llama violencia. Y eso es una enfermedad. Y es una enfermedad que se deja ver en muchos aspectos. Número 1, un animal sano no agrede a una hembra nunca, jamás. Y dice Lawrence, y si tú conoces un animal que agreda a una hembra, ten cuidado de ese animal, porque en cualquier momento te agrede a ti. Es un animal enfermo. En naturaleza, un animal no mata a una hembra, nunca. ¿Y nosotros? El resultado es que somos un monstruo devastador que agredimos a nuestros semejantes, violentamos a todos los demás seres. La agresión no va solamente, no solamente somos un ser tan enfermo que el macho agrede a la hembra, la viola, la mata, y algo impensable en cualquier animal. No solo eso, agredimos al resto de los animales que ni siquiera forman parte de nuestra especie. Metemos millones, hay más millones de reses que de seres humanos. Metemos millones de reses hacinadas. Matamos todas las selvas para sembrar la comida de estas reses, alimentarlas. Acabamos con el agua para que la tomen y luego nosotros poder comerlas, mientras el resto de la humanidad se muere de hambre. Esto es absurdo, esto es grotesco, esto es la locura. A esto nos llevó a habernos separado de la naturaleza, a esto nos llevó la capacidad de razonar. Pero ¿no es acaso un mal negocio? Entonces, mi tesis es que la agresión sin sentido propia del ser humano es lo que debemos llamar violencia y que es el resultado del alejamiento de la moral natural. Al no contar con los mecanismos de inhibición necesarios y adecuados para restringir esas armas brutales que hemos inventado, el ser humano destruyó al planeta y se está destruyendo a sí mismo. Entonces vuelvo a insistir, si ustedes recuerdan lo que vimos de Lawrence al principio de la clase, la agresión tenía en el animal un sentido específico, preservar la especie. La violencia no. La violencia no tiene como finalidad preservar la especie. La violencia es indiscriminada, no tiene sentido evolutivo, responde, a una decadencia producida por el alejamiento mismo de la naturaleza y que se pierde en beneficio, una moral natural que se pierde en beneficio de una moral racional y de la ética. ¿Es paradójico? Sí, es muy paradójico.
Es muy paradójico. Porque al perder la moral natural, cuando hacemos ética, lo que estamos buscando es restablecer un orden perdido. Esto quien lo tenía muy claro en los chinos taoístas, hace, no sé, 5 siglos antes de Cristo. Lao Tse, por ejemplo, Lao Tse, Chuanzi dicen, ahí donde surge la obligación de amar al Padre, algo está mal. Ahí donde se crea el concepto de amor filial, algo está mal. Porque nadie debería de decirnos, respeta a tu padre, ama a tu hijo, respeta la vida. Eso se nos da de manera natural si somos seres sanos. Si se nos está imponiendo como una regla, es que algo está mal. Y van más allá. Ahí donde surge el concepto Ren, que lo estoy pronunciando muy mal porque yo no hablo chino, solo lo medio leo, pero no hablo ni soca. Ren, no sé cómo se pronuncia, pero este concepto chino, que es como el humanitarismo, en el sentido de nobleza, ¿no? De una persona humanitarista, ¿no? Ahí donde surge el humanitarismo, algo está mal. Porque si ya tuviste que inventar un concepto para nombrar algo bueno, es que ya hubo algo malo. Sí, en ellos sí existe esta idea que luego algunos van a acusar de falacia naturalista, que a mi modo de ver no lo sería, pero bueno. Esta idea de que la naturaleza no puede ser perfeccionada, ¿no? De que al incidir en la naturaleza difícilmente la perfeccionamos y estamos arriesgando la armonía y lo que ellos llamarían Tao, el Tao de la naturaleza, ¿no? Y lo que nosotros llamaríamos la armonía de la naturaleza, ¿no? Y claro, esta idea es muy cuestionable. Yo la comprendo perfectamente que es muy cuestionable, porque la armonía de la naturaleza conlleva que venga un tigre y me devore, o que haga erupción un volcán y me muera calcinada. Esto que vio Ortega y Gasset es real. La naturaleza no nos gusta a los seres humanos. Nos gusta ahí controladita, el césped bien cortado, a veces hasta fumigado, ¿no? Sin bichos, todo bonito. Pero el lodo, la caca, todo lo que hay ahí en el mundo natural, eso ya no nos gusta tanto. Y por eso, según Ortega y Gasset, buscamos la creación de la tecnología para que con apretar un botón se acabe el frío o se acabe el calor, etc. Pero ¿a dónde voy? Pues a que la violencia humana no tiene sentido mientras que la agresión en el animal tenía un sentido completamente claro. 5, no. Quedan 15 minutos. ¿De clase? Sí. Pues entonces ya me callo. O sea, me faltaron cosas, pero pues ya. Hay algunos comentarios. ¿Los puedo leer? Claro que sí, Ángel. Bueno, a reserva Ya de no que vamos a algunos entrar ya con se otro tema, contestaron. No, porque algunos alumnos tienen clase ahorita de 6 a 8. Ok. Entonces, bueno, comento algunos de los comentarios que no han sido respondidos por los mismos integrantes. José Leal pregunta, ¿qué pasa con aquellos que se consideran locos, psicópatas? ¿Tienen ellos moral también? Joaco Manu dice, profesora, entonces se podría afirmar que las prácticas morales, rituales de sumisión y no agresión, están relacionadas con la sana convivencia de una colectividad, un concepto relacionado más con nuestra animalidad, mientras que las prácticas éticas están relacionadas con el desarrollo intelectual e individual del sujeto para mejorar su forma de existencia, ser más bueno y mejor de forma personal independientemente de la colectividad. Gracias. Oye, Ángel, una pregunta. Sí.
Estos comentarios ellos los escriben en Facebook, ¿no? Sí, los tenemos aquí en el Facebook. Cuando yo salga de Zoom, voy a poder entrar a Facebook y... Sí, ahorita tú puedes, si tú entras ahorita a tu Facebook, en la parte de los comentarios están ahí todos por si quieres comentar específicamente a alguno de las personas. Y ahí aparecen, ¿Quién hizo esta última de los rituales de sumisión? Esta la hizo Joaco Manu. Ay, qué nombre se ponen, oigan. Mano, ok. Ajá, Joaco Manu. Luego, Frank RM dice, tiene sentido. Gran parte de las normas jurídicas de las primeras civilizaciones se basan en hechos que tenían afectaciones notables a las sociedades de su momento, como si éstas tuvieran el objetivo de evitar daños a sus sistemas comunitarios. Posteriormente, José María Casanova pregunta, ¿cómo se hace esa diferenciación entre lo natural y artificial? ¿Cómo podemos decir a ciencia cierta que una construcción no es algo natural? Quiero hacer una analogía entre una casa y un nido de golondrina. ¿Cuáles son sus diferencias? En lo personal y desde la ignorancia, me parece que uno de los principales conflictos ontológicos del ser humano es considerarnos y considerar artificial lo que hemos creado. ¿Sí? Ok, luego tenemos el comentario de Carlos Piedra. Si la violencia humana surgió por el alejamiento de los mecanismos, ahí se me fue, perdón. Sí, perdón, ya. Si la violencia humana surgió por el alejamiento de los mecanismos de protección, ¿el planeta tiene mecanismos propios para defensa frente a nosotros? Virus, pandemia, cambio climático. Oye, ¿y a qué horas contesto? Pues ya, O sea, porque ¿faltan muchas? no, la mayoría son comentarios de que aman tus clases, de que de que ya se resolvieron las dudas y que te agradecen todo este esfuerzo del... Ay, qué bueno, yo los amo mucho a ustedes. Oigan, bueno, a ver, voy a ver si puedo contestar algo de lo que me ha dicho Ángel. Si los locos tienen moral, bueno, es que hay muchos tipos de locura, ¿no? Entonces, yo preferiría no responder esto porque hay diferentes tipos de locura y sin lugar a dudas hay ciertos tipos de locura que conllevan la imposibilidad de la empatía y por lo mismo la imposibilidad de la moral. Pero no todas las locuras son iguales. O sea, los psiquiatras y los psicólogos tienen muy estudiados los diferentes tipos de locura. Me parece que no podemos hablar como de loco en general, ¿no? Es peligroso, pues podemos cometer injusticias. Joaco Mano. Híjole, ¿sabes qué, Joaco? O sea, es que tu pregunta es muy buena y sí estoy de acuerdo, pero me gustaría contestarla directamente en Facebook y ya luego tú checas, ¿no? Porque es una pregunta muy buena, igual que la relación entre lo natural y lo artificial. Claro, o sea, cuando yo tomé la botella, yo trataba de hacerles ver que esto es artificial, ¿no? O mi escritorio, que es ni siquiera es de madera, es de esa cosa aglomerada, ¿no? Por ejemplo, Ortega y Gasset dice, ¿cómo sabemos que ahí estuvo el ser humano y no un animal? Que ya era Homo sapiens. Y dice Ortega, sigamos la huella de la destrucción. Qué grueso. No lo dice así, pero es eso lo que dice. Dice, ahí donde encontramos algo que ha sido destruido, que ha sido labrado, que ya no es la madera en su estado, valga la redundancia, natural, ¿no? Los taoístas chinos tienen una palabra para la madera en su estado natural, otra vez la voy a pronunciar como puedo, es pu, ¿no? Pu, pu es la madera no labrada, la madera en su estado natural. Así como quedó, se cayó, eso es. En la mayoría de los textos lo traducen como rústico, ¿no? La madera rústica.
esto ya no es rústico. Esto ya conlleva trabajo humano. Y aún así, para muchos de nosotros esto es rústico, ¿no? Pero decía, su compañero decía, yo quiero pensar, por ejemplo, en la relación entre un nido, que a veces pueden ser complejísimos. El armado de un nido, hay aves que construyen nidos que nos dejan impresionados, ¿no? E incluso hay aves que los adornan. Y hay peces que construyen su nido y lo adornan. Entonces, sí, creo que estás dando en el clavo al decir, a ver, ¿dónde está la línea que divide lo natural de lo artificial? Si en última instancia todo es transformación de la misma materia en algo. Entonces, ¿en qué medida esto es algo artificial? Pero a ver, ojo, yo estaría de acuerdo contigo en que no hay una línea nítida. Hagamos la analogía de lo vivo y lo muerto, ¿no? Que el otro día nos platicaba Antonio Lascano nos decía, ¿no? En un programa de los de radio, ¿no? De estos programas de las ideas, ¿cómo se llama? El árbol de las ideas, ¿no? Decía Lascano, que lo que le llamaba atención de los virus y por lo que él estudió los virus es que están como entre lo vivo y lo muerto. No son cosas vivas, los virus no están vivos. Son partículas de ADN o de RNA que son capaces de clonarse o de replicarse, ¿no? No están muertos. Si estuvieran muertos seríamos todos más felices. No están muertos, pero tampoco están vivos. Entonces, es difícil, decía Lascano. O sea, la línea que divide lo vivo y lo muerto no es así, ¿no? En medio están seres que decimos, bueno, y esto está vivo o está muerto. No está muerto, pero tampoco está vivo, como el virus. Entonces, bueno, la línea que divide, estoy haciendo una analogía nada más, la línea que divide lo natural de lo artificial no es tan clara. O sea, para mucha gente esto sería algo natural, porque tiene elementos naturales no transformados como las plumas, como la madera, que bueno, sí es tallada, pero nada más tallada. El hilo ya conlleva un poco de más problema, ¿no? Porque ya implicó seguramente quitarle el pelambre a algún animal y tejerlo y demás, pero dentro de todo para muchos de nosotros esto puede ser un elemento natural, al menos más natural que esto, ¿no? Que un celular. Entonces la línea puede que no sea clara, pero existe una diferencia. Luego lo platicamos pues más en tus mensajes de Facebook. Y la otra cuestión era sobre la violencia humana. ¿Qué? Ay, compañero, pues la violencia humana que surgió por... A ver, se nos acaba el tiempo y ustedes tienen que ir a otra clase. Entonces, en lugar de estar descifrando una letra pésimamente mal hecha, nos quedan 4 minutos. Mejor me paso a Facebook y el tiempo que puedan dialogamos en Facebook, ¿no? ¿Les parece esto? Ángel, ¿está bien esto? Sí, mientras te conectas a Facebook, a las personas que nos están siguiendo y tendrán que retirarse porque tendrán alguna clase o alguna otra actividad, Ajá. en el Tú chat les, tú les dices cosas y yo me voy yendo así. Sí, exacto. Chicos, gracias, chicas, todos, gracias, todas. Ya me hacía falta dar clases. Los quiero mucho, cuídense mucho, no salgan, lávense mucho las manos, bla, 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 bla. Y y espero que nos vaya bien a todos y nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Sí. Ah, Ángel, les tenía que decir de qué va a ser la clase, ¿no? Sí, de que vas a continuar con esto por lo que dejaste pendiente. Sí, quisiera llevar esto, a ver, como teóricamente el semestre es de zoética, ¿no? Y ética ambiental. Ajá. Ética ambiental, ética y medio ambiente, ¿no? Sí. Ética y medio ambiente, entonces,
alguna lectura que yo suba al Dropbox, las personas que se acaban de integrar por vía Facebook, les pido que en el mensaje que está fijado en el chat me manden un correo y yo les mando la liga y todos esos datos para los Ok. 201 personas que se acaban de integrar. ¡Guau! Oye, entonces, bueno, pues que terminaran de leer, los que no terminaron de El leer. de Lorenz, que está en el Dropbox, Ajá. ese está ahí. Ahora, los que digan, híjole, esto está muy pesado, es etología, no es filosofía, algo, así los que sientan que no pueden con el libro y ya leyeron la primera parte, pásense a donde él da el brinco al ser humano. Total, de todos modos, yo ya se los platiqué. Pero si yo fuera usted, sí lo leería. Es un libro muy padre. Y había otro, ¿no? Está el de Franz de Waal, que no encontré en digital. Como para que lo... Y no lo tengo en físico para escanearlo, entonces ese sí no pude compartirlo. El mío está un poco deshecho porque lo leí en la playa y le llegó una ola. Bueno, vamos a ver si consigo un ejemplar para que lo... Sí, para que se escanee y se pueda subir. Entonces te dejo con ellos y me voy a Facebook. Sí, Ok, gracias, doctora. bueno, nos vemos en Facebook. Gracias, chao. Uy, ¿y ahora? Bueno, entonces para las personas que todavía siguen la transmisión de Facebook, si le ponen la parte donde están los mensajes, el chat, aparece ahí un mensaje fijado donde aparece mi nombre, Ángel Alonso Salas, y mi correo que es secretarioacadémicopub@unam.mx. Para las personas que llevan ya las 2 sesiones anteriores y que no me han mandado algún correo, les pido que me mande en este caso su correo para tener la asistencia, y para las personas que se acaban de integrar el día de hoy porque vieron nuestros anuncios en redes sociales o son de la cátedra del CCH Sur que quedó inconclusa o que simplemente nos están siguiendo por primera vez, les pediría que me manden un correo para que yo les mande en este caso la liga y puedan descargar todos los textos y archivos que se van a ir subiendo clase por clase. El día de mañana, también por Facebook Live, de 5 a 7 de la noche, vamos a tener un programa con el doctor Samuel Ponce de León, donde se va a explicar la situación del COVID-19 en México. Entonces, bueno, simplemente mientras se conecta la doctora, pues agradecerles a nombre del Programa Universitario de Bioética su participación y esperemos que muchos de ustedes continúen semana en la cátedra o que nos veamos el día de mañana en las charlas de biótica. Y bueno, las sesiones van a ser vía Facebook Live porque tenemos mayor seguridad, mayor control y bueno, sabemos que esto genera ciertos inconvenientes para algunas personas, pero bueno, esperemos que entiendan nuestras razones y que mientras estemos en este confinamiento, pues el programa universitario de bioética va a hacer distintas actividades. Entonces también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, que es en Instagram, que tiene lo mismo, PubUNAM, y en Twitter, @bioéticaunam. Entonces, bueno, y bueno, que obviamente sigan nuestra página de bioética.unam.mx. Entonces, las personas que tengan que irse a una clase, gracias por estar con nosotros, que les vaya bien en su próxima clase. Y las personas que quieran continuar en Facebook con la doctora Paulina Rivero, pues ahorita se estará conectando y ya podrán ahí interactuar y ella responderá en este caso sus mensajes e inquietudes. Gracias.